Ejercicio número 1. Un cilindro sólido uniforme de masa M y radio 2R descansa en una mesa horizontal. Se ata una cuerda mediante un yugo a un eje sin fricción que pasa por el centro del cilindro, de modo que éste pueda girar sobre el eje. La cuerda pasa por una polea con forma de disco de masa M y radio R que está conectada a un eje sin fricción que pasa por su centro de masa. Un bloque de masa M se suspende del extremo libre del hilo como se muestra en la pantalla. La cuerda no resbala en la polea y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. Si el sistema se libera del reposo, determine la magnitud de la aceleración del bloque. Para solucionar este problema, analizamos que el cilindro rueda sin resbalar. Una condición de rodar sin resbalar es que la velocidad del centro de masa del cilindro depende del radio y la rapidez con que gira. En este caso, la velocidad del centro de masa del cilindro sería igual. En este caso, el radio sería 2R por la rapidez que está girando. Pero esta velocidad del centro de masa del cilindro coincide exactamente con la velocidad tangencial de la polea en el borde de la polea. Y por supuesto, esta velocidad coincide con la velocidad del bloque que va bajando. Entonces, conclusión, la velocidad del centro de masa regida por la condición de rodar sin resbalar coincide con la velocidad del borde y la velocidad del disco en cualquier instante de tiempo. Teniendo en cuenta esto, vamos a atacar el problema o lo resolveremos por dos métodos diferentes, utilizando primero el método de las leyes de Newton. Para eso hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos que estamos considerando, teniendo en cuenta todas las fuerzas que interactúan sobre cada uno de ellas, tanto las fuerzas externas como las internas. Y por último, vamos también a resolver esto utilizando otra técnica que es consideración de energía. Analicemos el primer método. Tenemos que tener en cuenta que las ecuaciones resaltadas ahí en la pantalla, la ecuación A se la aplicamos la segunda ley de Newton a la rotación y se la aplica tanto para el cilindro que está sobre la mesa como para la polea, y la ecuación B es la segunda ley de Newton a la traslación, en este caso al bloque que está colgando. La ecuación C es la relación entre la aceleración tangencial con la aceleración angular. Y la última representa el momento de inercia, que es igual para el cilindro como para la polea. A continuación vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos que interactúa. Comencemos con el cilindro. Nótese qué fuerzas actúan sobre el cilindro que hace que ruede sin resbalar. Primero analicemos la fuerza que están actuando sobre ella. Una es la tensión de la cuerda, que produce un movimiento de traslación pero no de rotación. Otra fuerza que está interviniendo es el peso, que no contribuyen al movimiento de rotación, y la interacción que ejerce la superficie sobre el cilindro tampoco ejerce torque, y la fuerza de rozamiento estática en el punto de contacto experimenta una fuerza que produce que el cilindro experimente un movimiento de rotación, como se está mostrando en la pantalla, en el sentido antihorario, produce un torque entrando al plano de la pantalla. Por otro lado, en la polea solamente hay movimiento de rotación pura, no hay de traslación. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la polea? En principio, el peso de ella, que no produce torque porque no tiene brazo de palanca. Otra fuerza que está actuando sobre la polea viene siendo la fuerza que ejerce el eje sobre la polea, tampoco ejerce torque porque no tiene brazo de palanca. Y la tensión de la cuerda izquierda, que sí ejerce un torque antihorario, que en este caso el vector torque va saliendo del plano de la pantalla, y la tensión de la cuerda T2 produce un torque que es antihorario. Nótese que como la polea está rotando en sentido antihorario, es natural que T2 es mayor que T1 porque produce un torque mayor que T1, porque ambos tienen el mismo brazo de palanca. Ahora, ¿qué fuerzas están actuando sobre el bloque que está colgando? En este caso sería la tensión de la cuerda T2 dirigida hacia arriba y su propio peso. De este diagrama de cuerpo libre aplicamos las ecuaciones A y B y nos resultaría un conjunto de ecuaciones que tenemos que resolver para poder calcular la aceleración del bloque o del sistema, dado que la polea es fija. Teniendo en cuenta el diagrama de cuerpo libre sobre el cilindro, que aparece en la pantalla en el lado izquierdo, entonces vamos a aplicar primero la condición dada por la expresión A, la segunda ley de Newton a la rotación, considerando los torques horarios como positivos. En este caso sería la única fuerza que realiza torque es la fuerza de rozamiento. 2R representa el radio del cilindro y ese sería el brazo de palanca de la fuerza de rozamiento porque es perpendicular a ella. Y esa sumatoria de las fuerzas torques neto es debida únicamente a la fuerza de rozamiento porque las demás no experimentan fuerza de rotación. Y esa sumatoria debe ser igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular, en este caso del cilindro. ¿Cuál es la expresión que
determina el momento de inercia del cilindro con respecto a su centro de masa, está dado por la expresión que aparece ahí resaltada, y el valor de la aceleración angular sería la aceleración del centro de masa dividido entre el radio del cilindro, que en este caso sería 2R. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas de los torques quedaría de la siguiente manera. Lo que está entre paréntesis representa el momento de inercia del cilindro, como lo hemos dicho, y alfa representa la aceleración tangencial, o en este caso es la aceleración del centro de masa del cilindro dividido sobre su radio, que es 2R. Aquí podemos simplificar y obtenemos la ecuación resaltada por 1, donde tenemos dos incógnitas, que es la fuerza de rozamiento y la aceleración del centro de masa del cilindro, que sería la misma aceleración tangencial de la polea y la aceleración del bloque que está colgando. Ahora tenemos que aplicar las ecuaciones de traslación para ese cuerpo, para el cilindro, y como el problema dice que rueda sin resbalar, el centro de masa experimenta un movimiento de traslación dirigido hacia la derecha. ¿Qué fuerza ejercen esa fuerza de traslación del centro de masa? La tensión T1, que es positiva, y la fuerza de rozamiento debe ser igual a la masa por aceleración del centro de masa. Tenemos las ecuaciones 1 y 2, que me resulta un sistema de dos ecuaciones con 1, 2, 3 incógnitas, que son T1, la fuerza de rozamiento y la aceleración. O tenemos la otra ecuación aplicando la segunda ley de Newton a la rotación a la polea. En este caso ya hemos identificado las fuerzas que están actuando sobre la polea, y como esta experimenta solamente rotación pura, tenemos que aplicar la ecuación dada por la expresión número A. Así que, considerando los torques horario positivo, en este caso T2 produce un torque positivo multiplicado por su brazo de palanca, que es R, entonces nos daría el torque producido por T2. El torque producido por la tensión de la cuerda sería T2 por el radio. El segundo término representaría el torque producido por la cuerda T1 multiplicado por el radio, y esa sumatoria de los torques debe ser el momento de inercia de la polea multiplicado por su aceleración angular. Recuerde que el momento de inercia de la polea es la que aparece ahí en paréntesis, y el segundo paréntesis representa la aceleración angular de la polea. Podemos simplificar esto y obtenemos la ecuación número 3. Aquí tenemos un conjunto de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Ahora aparece la incógnita T2. Necesitamos otra ecuación. ¿De dónde las obtenemos? Ya de acuerdo al diagrama de cuerpo libre sobre el bloque que está colgando, aplicamos la segunda ley de Newton a la traslación, teniendo en cuenta que el movimiento es hacia abajo, por lo tanto el vector hacia abajo lo consideramos positivo. La fuerza que están actuando sería el peso, la T2, igual a masa por aceleración. Aquí resaltamos el conjunto de ecuaciones que tenemos. Tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, y el problema solamente me permite, me pide una sola cosa: calcular la aceleración, pero nosotros podemos calcular todas las otras variables si lo deseamos. No voy a mostrar en detalle la parte algebraica al combinar las ecuaciones apropiadas, simplemente muestro el resultado pedido, que en este caso la aceleración sería 1/3 del valor de la gravedad. Usted tiene que llegar a calcular los demás valores, en este caso la fuerza de rozamiento estático, la tensión de la cuerda 1, 2 y la aceleración angular del sistema. Todo esto es un proceso algebraico. Vamos ahora a resolver este mismo problema, que teniendo en cuenta que el cilindro rueda sin resbalar, utilizando consideraciones de energía. Pero para eso vamos a considerar el sistema como un todo, no cada una de las partes separadas como lo hicimos anteriormente, el cilindro, la polea y el bloque colgante. Consideramos el sistema como un todo para eliminar las fuerzas internas. En este caso serían las tensiones de las cuerdas, porque ellas no contribuyen al trabajo. ¿Por qué podemos considerar, por qué la energía mecánica total se conserva? A pesar de que el cuerpo rueda sin resbalar, y una condición de que debe haber fuerza de rozamiento en la superficie de contacto entre el cilindro y la mesa, esta fuerza de contacto no disipa la energía, porque ese punto está siempre con velocidad cero. Por lo tanto, la fuerza de fricción no disipa la energía, y podemos considerar que la energía mecánica se conserva. Para esto, la energía mecánica total está formado por 4 términos. Las 2 primeras representan la energía traslacional y rotacional, y las 2 últimas la energía gravitacional y la energía potencial elástica, que en este caso no hay, porque no hay resorte. Las energías potenciales, para aplicar el principio de conservación de la energía mecánica total inicial y final, vamos a considerar este principio del sistema formado por el cilindro, la polea y la masa colgante, como lo habíamos dicho anteriormente,
igualamos la energía total antes de que la masa se suelte, es decir, en este caso no hay energía cinética, toda la energía es netamente potencial, y para considerar este principio consideraremos únicamente las energías potenciales que cambian. En este caso la única energía potencial que cambia es la masa colgante, porque el cilindro y la polea siempre permanecerán a la misma altura, dado que el cilindro se mueve en un plano horizontal. Teniendo en cuenta esto, vamos a medir la energía mecánica total de los tres cuerpos que hemos considerado: el cilindro, la polea y la masa colgante. En principio partió del reposo, luego desciende a una altura h, y nótese que como el cilindro, la polea es fija, esa distancia h que recorre el bloque es la misma distancia que recorre el centro de masa del cilindro. Ahora, cuando la masa m recorre una distancia h, vamos a tomar este nivel de referencia. Lógicamente pasa de una energía potencial gravitacional a una energía que es netamente cinética. ¿De dónde sale la expresión esa que hemos escrito ahora último? El primer término mg es la energía potencial gravitacional debido al bloque que está colgando. El primer paréntesis se representa, dado la condición de rodar sin deslizar, el primer término representa la energía cinética traslacional del centro de masa del cilindro que está sobre la mesa. El segundo término representa la energía cinética rotacional del cilindro con respecto a su centro de masa. El segundo paréntesis nos representa la energía potencial, la energía cinética del cilindro. Y por último, esta es la energía potencial de la masita cuando ha recorrido la distancia h. Entonces, ahora aquí tenemos que utilizar la condición de rodar sin deslizar, teniendo en cuenta que los momentos de inercia, en este caso el cilindro, cuyo eje pasa por el centro de masa, es un medio de la masa, y el problema dice que el cilindro tiene un radio de 2r, ahí sería el momento de inercia del cilindro. ¿Cuál es la rapidez angular del cilindro? Está asociado con la velocidad del centro de masa y está dado por esa expresión. Tenga en cuenta que el radio sería 2r. Lo mismo hacemos para el cilindro. El cilindro, el momento de inercia del cilindro es un medio de la masa por radio al cuadrado, cuyo eje pasa por el centro de masa, y la rapidez angular está asociado con la velocidad tangencial del cilindro, y como tiene radio r, está dado por esa expresión. Nótese que si estas últimas ecuaciones yo las reemplazo en esta expresión de la energía mecánica total final cuando el bloque m ha descendido una distancia h, esta última expresión nos va a quedar de esta manera. Nótese que la única incógnita que aparece ahí es la velocidad que experimentan el sistema después de cierto tiempo. Aquí podemos simplificar un poco. En este caso podemos simplificar las masas, los radios, y la expresión anterior se puede simplificar un poco y nos quedaría de esta manera. O sea, nótese que la única incógnita es la velocidad. Al despejar me quedaría que la velocidad al cuadrado sería 2/3 de g por h. Pero el problema, me preguntan la aceleración, con que la aceleración de la magnitud del bloque B. Esta es la velocidad que experimenta el bloque B cuando descendió la distancia h. Ahora, para calcular, como el sistema experimenta fuerzas constantes, podemos observar que el sistema experimenta una aceleración constante. Como la aceleración es constante, podemos aplicar las ecuaciones de la cinemática cuando la aceleración es constante, en este caso resaltada por la expresión que aparece ahí en pantalla. Como el sistema partió del reposo, la ecuación anterior quedaría que la velocidad al cuadrado es 2a sobre h. Así que estas dos ecuaciones las podemos igualar. Igualándola nos quedaría de esta forma. Al simplificarlo obtenemos el valor de a, que es 1/3 de g. Nótese que con el método de energía nos resultó mucho más fácil calcular la aceleración, porque no hubo necesario calcular las fuerzas internas, dado que ya no contribuyen al trabajo realizado en el sistema. Entonces, de una manera mucho más fácil podemos calcular la aceleración usando este método. Pero con este método no podemos determinar, por ejemplo, las fuerzas internas, en este caso la tensión de la cuerda horizontal y la vertical.